¿Alguna vez has sentido que las noticias hablan en un idioma distinto que nadie te enseñó? Esto es Café para Cuatro. Bienvenidos. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has escuchado en las noticias palabras como Tribunal Constitucional, habeas corpus, vacancia o vacancia presidencial, inflación, déficit fiscal o separación de poderes? Y simplemente has seguido de largo porque no entendías exactamente qué significaba. No eres el único. Muchas veces dejamos de interesarnos por la política, la economía o los temas sociales porque sentimos que hablan demasiado complicado, como si fueran asuntos reservados para abogados o economistas o cualquier tipo de especialista. Pero la realidad es muy distinta. Esos conceptos no son teorías, son las reglas que terminan afectando cuánto vale tu dinero, qué derechos tienes, qué decisiones puede tomar el Estado y en muchos casos el futuro del país, que es tu futuro. Y cuando no entendemos esos conceptos ocurre algo mucho más preocupante. Terminamos formando opiniones basadas en información incompleta, repetimos frases que escuchamos en redes sociales, compartimos datos incorrectos o defendemos ideas que simplemente no son ciertas. No porque nos falte capacidad, sino porque nadie se tomó el tiempo de explicarlas de manera sencilla. Por eso hoy quiero presentarles una nueva sección del canal. Café para Cuatro te explica. Un espacio donde vamos a traducir el lenguaje jurídico, político y económico al idioma de todos, sin tecnicismos innecesarios, sin complicaciones y con ejemplos de la vida cotidiana, o por lo menos lo vamos a intentar. Porque el objetivo de este podcast nunca ha sido solo comentar la actualidad, también quiere aportar algo a la sociedad y ahora compartiendo conocimiento. Quiero que este espacio contribuya a formar una comunidad de peruanos y peruanas mejor informados, con más criterio para analizar la realidad y con mayor capacidad para tomar decisiones. Porque una ciudadanía informada es una ciudadanía más libre, más difícil de manipular, por lo tanto, y más capaz de exigir cuentas a quienes gobiernan. Y en definitiva, una ciudadanía más empoderada. Y ya que estamos aquí, ¿por qué no empezamos de una vez? Porque si esta sección existe para entender mejor las noticias, hay un concepto que aparece una y otra vez en los titulares y que muy pocos saben explicar realmente, y que además esta semana ha tenido una relevancia muy importante con el caso de Vladimir Cerrón. ¿Qué es el Tribunal Constitucional? Café para Cuatro te explica. Si alguna vez has visto en las noticias o seguro escuchaste algo como el Tribunal Constitucional anuló una ley, o el Tribunal Constitucional ordenó que se respete un derecho, o el caso llegó al Tribunal Constitucional, probablemente pensaste, ¿pero quiénes son? ¿Son jueces? ¿Son congresistas? ¿Pueden mandar sobre el presidente? Vamos por partes. El Tribunal Constitucional, o simplemente el TC como muchos lo conocemos, es el máximo intérprete de la Constitución del Perú. ¿Y qué significa eso? Primero entendamos qué es la Constitución. Imagínate que el Perú fuera un campeonato de fútbol, aprovechando la coyuntura. Los jugadores serían los ciudadanos, los árbitros serían los jueces, los clubes serían las instituciones del Estado. Pero todo campeonato necesita un reglamento. Sin reglas, cada equipo jugaría como quisiera y sería un caos. Pues bien, la Constitución es ese reglamento. Es el documento más importante del país. Todas las leyes, todas las autoridades y todas las instituciones deben respetarla. ¿Y quién verifica que realmente se respete? Ahí entra el Tribunal Constitucional. Su trabajo no es gobernar, no crea leyes, no administra ministerios, no dirige la policía. Sí crea lo que llamamos jurisprudencia, que es otro tipo de norma, por decirlo de alguna manera, pero no leyes propiamente dicha. Por ejemplo, imagínate que mañana en el Congreso se apruebe una ley que dice que una persona puede ser detenida durante 30 días sin que un juez revise su caso. ¿Podría hacerlo? No. ¿Y por qué no? Porque la Constitución protege el derecho a la libertad personal y establece garantías para que cualquier persona no sufra una detención arbitraria. Si esa ley llegara al Tribunal Constitucional y este concluye que contradice esa Constitución, pues la declararía inconstitucional. En otras palabras, esa ley deja de tener validez. Otro ejemplo. Imagínate que una municipalidad decide prohibir todas las marchas pacíficas en su distrito. Algunas personas consideran que se está vulnerando su derecho a reunirse y expresarse. Después de recorrer las instancias judiciales correspondientes, el caso puede llegar al Tribunal Constitucional. Si el TC determina que esa prohibición viola la Constitución, ordenará que ese derecho sea respetado.
Como ves, el Tribunal Constitucional no está para favorecer a un partido político ni para decidir quién gobierna, está para proteger las reglas del juego. Y eso nos afecta mucho más de lo que imaginamos, porque cuando protege la Constitución, también protege nuestros derechos. Nuestro derecho a expresarnos, nuestro derecho a trabajar, nuestro derecho ante la igualdad ante la ley, importantísimo, al debido proceso, a la propiedad y muchos otros derechos que usamos todos los días, incluso sin darnos cuenta. Por eso cuando escuches que una ley fue declarada inconstitucional o que un caso llegó al Tribunal Constitucional, ya no pensarás que es un tema exclusivo de abogados. Entenderás que en el fondo se está discutiendo cómo deben aplicarse las reglas más importantes del país, y esa discusión nos involucra a todos. Si hay otro concepto que siempre escuchas en las noticias y quieres entender mejor, déjalo en los comentarios. Puede ser el próximo episodio de Café para Cuatro te explica. Esto fue Café para Cuatro. Seguimos. Este fue un podcast de Café para Cuatro. Seguimos.